Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Yo soy Lizeth Villarreal y estas son las noticias de la semana. Te invitamos a que te unas en un mismo clamor por nuestra ciudad en la oración, reunión que tenemos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Puedes venir de manera presencial, puedes verlo por Facebook Live o también puedes sintonizarlo por la mejor radio, la 104.5 Vive Radio. Y hablando de radio, nuestra iglesia tiene un proyecto llamado Vive Radio. Es una estación de radio FM que nació en el corazón de nuestro pastor para bendecir la ciudad de Culiacán, llevando a nuestros oídos música fresca y mensaje de vida. En pantalla están apareciendo los programas especialmente diseñados para ti. No te puedes perder ninguno. Recuerda que la estación es la 104.5 de FM. Y ahora quiero escuchar un grito de todas las mujeres. ¡Woohoo! Recuerda que ya este fin de semana, o sea, 10, 11 y 12 de mayo, tenemos una cita en nuestro encuentro Más de Jesús. Tú también tienes que ser parte, así que esta es la señal que estás esperando para que si no te has inscrito, corre con Rosario en este momento. Ella se encuentra allá afuera de la librería y te va a estar esperando con una gran sonrisa. Y si tú tienes poco tiempo en la iglesia, es tu momento de crecer. Ya inicia la nueva temporada de la Escuela de Crecimiento. Será este martes 14 de mayo. Si quieres más información, busca a Yosiel Ávila. Y ahora una hola a todos los Neones Pro y los que se sienten neones también. Te digo neones porque el próximo sábado 18 de mayo tienen la reunión de los Neones Pro. Los Neones Pro son todos los jóvenes de 23 años en adelante. Si tú eres joven, tienes que ser parte, no te lo pierdas, será a las 7 de la tarde. Y ahora un grito de guerra a todos los hombres. ¡Hey! Tu reunión de gladiadores ya casi está cerca. Será el sábado 31 de mayo. Tendrán como conferencista invitado a nuestro pastor. ¿Y qué creen? Tendrá un costo de 100 pesitos porque me he enterado, nos han contado, que los hombres comen muy bien por ahí, nos guardan. Muchas maravillas hay en el universo, pero una de las obras maestras de Dios es el corazón de las mamás. Muchas felicidades a todas las mamitas hermosas que nos acompañan el día de hoy. Estas fueron las noticias de la semana y si tú quieres tener más información o ser parte de alguna de las actividades, no olvides escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. Y ahora llegó el momento de poner en silencio tu celular, disponer tu corazón para recibir una palabra increíble y recibir con un fuerte aplauso a nuestro conferencista del día de hoy. ¡Woo! ¡Aplausos! Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. ¿Cómo están? Ok, pues hoy es miércoles de Noches Vida y estamos muy emocionados porque decidieron estar aquí. Voltea con el que tienes a un lado y dile, qué bueno que viniste hoy. Y recuerden que estamos en esta semana donde festejamos, bueno, todo el mes de mayo es como que simbólico de mamá, pero justo en esta semana porque el viernes es el Día de las Madres. Espero se la pasen muy bien y vayan al encuentro todas las mujeres como regalo del Día de las Madres, que yo sé que va a ser el mejor regalo. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy, así que te voy a invitar a que te pongas cómodo, a que estés con la mejor disposición, porque yo creo que Dios nos dirá algo importante hoy, ¿va? Invito a todos los que nos escuchan en la radio a que se queden, no le cambien, escúchenos ahí por la 104.5, un saludo. Y también a todos los que nos ven por YouTube y por Facebook, les mando un gran saludo, les invito a que se queden allí. Si pueden comentar también, estaría súper padre. Entonces, bueno, con esto empezamos. Y yo tengo una problemática que estaba analizando, y es que según los economistas, los de finanzas, dicen que la economía global en este año 2024 ha estado bajando. Se esperaba que subiera, pero justo ha estado bajando. Dice que la economía global, no sé mucho, tampoco voy a entrar mucho en detalles, pero que bajó el 2.4% conforme al año pasado. Esto indica principalmente que ha bajado por el conflicto que hay en el Medio Oriente. Entonces, todo esto ha venido a afectar a toda la economía global.
Y según los estudiosos de finanzas y todo, dicen que para el 2025 también se pronostica que sigan descendiendo conforme a este conflicto. Entonces es ahí donde uno dice, no hombre, si yo ya tenía esperanzas de crecer y prosperar económicamente, pues esto como que me pone en desesperanza. Pero aquí es muy importante que tú y yo entendamos en quién ponemos nuestra mirada. Si tú y yo ponemos nuestra mirada en el Dios que es dueño de todo, no tenemos nada de qué preocuparnos. Amén. Pero en este mundo la gente muchas veces se enfoca en las riquezas. Y yo creo que está bien que nos enfoquemos en las riquezas. Está bien que tengamos la importancia o le demos la importancia de las riquezas. Pero sí es muy importante que tú y yo determinemos a qué riquezas nos estamos refiriendo. Cuando decimos riquezas, mucha gente al principio lo que se nos viene a la mente es dinero. Pero cuando hablamos de riquezas son aspectos mucho más allá que tienen que ver con el dinero. Son aspectos que van mucho más allá y son mucho más trascendentales. Y es por eso que surge la pregunta, y es el título del día de hoy: ¿cómo generar riquezas? Y yo les tengo una pregunta a ustedes: ¿a quién le gustaría tener riquezas? A mí sí. Entonces, yo no sé si hoy sepas cómo generar riquezas, pero el día de hoy, buscando en la palabra de Dios, encontré. No es como que algo que yo me haya inventado, sino que es algo que encontré en la palabra de Dios de cómo podemos generar riquezas. ¿Quieres saber? Sí. Yo estoy seguro que el 99% de la población del mundo quiere ser rico. Y no sé de ese 1% porque probablemente ya lo es. Aunque no todo el mundo tal vez se anima a aceptarlo. Si yo te pregunto, ¿quieres ser rico? A lo mejor te va a dar pena, me vas a decir, no quiero. Yo quiero otras cosas, me importa la familia. Pero realmente a lo mejor sí queremos ser ricos. Pero más de uno, yo sé que ha soñado en las noches, ha estado acostado diciendo, si yo tuviera $1,000,000, ¿qué haría? Y empezamos a separar todo el dinero, o a veces entramos en rifas y decimos, con el dinero que me gane en la rifa voy a hacer esto y lo otro. Es decir, soñamos con estas capacidades financieras que pudiéramos tener. Todos quieren generar riquezas, pero no todos saben cómo generar riquezas. Entonces, el día de hoy es importante que tú y yo aprendamos cómo podemos generar riquezas. Mientras yo leía la Biblia, me daba cuenta que hay un personaje que es muy famoso, que nos enseña a través de su experiencia cómo generar riquezas, que son riquezas en la tierra, pero también riquezas en el cielo. Y estoy hablando de Salomón. ¿Has escuchado hablar de Salomón? Salomón es muy famoso, ¿no? Yo creo que más de una vez hemos escuchado todos hablar de Salomón. Si hay alguien aquí que por primera vez viene o a lo mejor nunca ha escuchado, déjate, doy un resumen rapidísimo. Salomón fue el tercer rey de Israel y fue el último rey de Israel antes de que el reino se dividiera y estuviera en dos reinos. Prácticamente le tocó ser el tercero y el último que fuera el rey de un Israel unido. Salomón es el hijo de David, el primer rey que fue confirmado por Dios, porque el primer rey fue Saúl, pero recuerden que Saúl no fue confirmado, David sí lo fue. Y también este Salomón, que es el hijo de David, tiene una promesa de su linaje en el reino para siempre. Digamos que Salomón, por ser el hijo de un rey y el heredero de David, pues ya la tenía fácil, pudiéramos decir. O sea, para generar riquezas, digamos que Salomón pues la tenía a lo mejor más fácil que tú y yo, porque era el hijo del rey. Pero también ser rey conlleva una gran responsabilidad. No creas que por el simple hecho del nombramiento ya pueda tener o sepa cómo generar riquezas. Hoy veremos cómo generar riquezas es importante, pero yo quiero que hoy no confundas generar con crear. Una cosa es generar y otra cosa es crear. Crear es cuando se inicia algo desde cero. No hay ningún antecedente de eso. Es cuando tú creas algo, inventas algo que no existe, se crea. Pero tú y yo el día de hoy aprenderemos a generar, que es transformar o multiplicar algo que ya existe. Es producir a partir de algo más. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo generar riquezas. Riquezas que nuestro Dios ya nos ha dado, pero a lo mejor no sabemos que están ahí. Y el día de hoy vamos a tomar lo que Dios nos dio para nosotros transformarlo y multiplicarlo. Salomón, lo que hizo a lo largo de su vida fue generar riquezas.
Y primero generó a partir de lo que su padre ya le había heredado. Es decir, Salomón utilizó y supo aprovechar bien las riquezas que su padre ya le había heredado a él. Y si nosotros vemos en la historia, Salomón fue muy exitoso. Salomón fue un hombre que tras la herencia de su padre se convierte en rey. Es decir, Salomón es rey porque es el hijo de David y le toca por herencia. Pero también algo muy importante de que tenemos que destacar de Salomón es que Salomón también acepta a Dios en su vida y en su reino. Le construye un templo y también reconoce el poder de Dios. Salomón lo que hizo fue que pidió a Dios sabiduría. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Dios le dio sabiduría, pero también le dio riqueza. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo la importancia de qué saber pedir para poder generar riquezas. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? ¿Riqueza? Lo que pidió fue sabiduría, pero Dios le dio sabiduría y riqueza. Cuando tú y yo sabemos pedir a Dios, sabemos cómo generar riqueza. Es importante que tú y yo entendamos qué es lo que Dios nos está dando para que tú y yo aprendamos a generar con lo que Él nos está ofreciendo. Escucha cómo dice en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 23. Así el rey Salomón llegó a ser el más grande de todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Entonces, si yo le quiero preguntar a alguien cómo generar riquezas, la primera persona que se me ocurre es Salomón, porque la Biblia dice que llegó a ser el más rico de toda la tierra. Entonces, allí tú y yo podemos ver cómo es que Salomón es un claro ejemplo de que lo que tus padres te enseñan y te dejan, los recursos que ellos te proveen, tú lo puedes potenciar al máximo. Lo que tus padres te dejan por heredad son recursos que puedes utilizar para generar riqueza. Si David fue rico, Salomón fue mucho más rico que David. Si David fue sabio, Salomón fue todavía más sabio. Si David tenía poder, Salomón todavía fue más poderoso. Y no simplemente por el hecho de ser el hijo de David, sino porque supo utilizar los recursos que su padre le había dado para generar riqueza. Entonces, tú y yo tenemos un padre que nos ha dado tantas cosas, que es Dios. Entonces, esos recursos que Dios nos da, tú y yo los podemos utilizar para generar riqueza en la tierra y en el cielo. Es importante que aprendamos y sepamos cómo hacerlo. Amén. Salomón es un caso de éxito conforme a lo que el mundo ve como éxito. Poderoso, rico, que podía tener lo que él quería. Incluso me llama mucho la atención cómo la reina de Sabá se impresiona cuando ve el reino de Israel, porque ve que hay mucha riqueza y dice: jamás he visto tanta riqueza. Y eso que el reino de Sabá también era un reino poderoso. Salomón llegó a conocerse en su reinado que nadie quería tenerle conflicto. Salomón estuvo en un reinado donde pudo disfrutar lo que su papá no, porque su papá estuvo en guerra, en conquista y en conquista. Cuando llega Salomón, ya nadie se anima a enfrentar al reino de Israel y se crea una paz. Es decir, nadie se anima a declararle la guerra a Israel y prefieren hacerse aliados. Es decir, Salomón estaba disfrutando de muchas cosas porque supo cómo generar riquezas. Pero a lo largo de la vida de Salomón, tú y yo empezamos a ver que no todo fue color de rosa. A lo largo de la vida de Salomón vemos que el valor de sus riquezas cambiaban. Lo que para Salomón al principio era riqueza, para el final no lo fue, y más adelante lo vamos a ver. Y es que muchas veces él consideraba riquezas algunas cosas que no lo eran, pero después se dio cuenta de cuáles eran las verdaderas riquezas. Y vamos a enfocarnos un poquito en la historia de Salomón. Y es algo que me llamó la atención, y yo quise dividir la historia de Salomón en 3 facetas. Si me ayudan con el tiempo, por favor. Bien, vamos a dividir la etapa de Salomón en 3 facetas. Está la faceta en Proverbios, está la faceta enfocada en Cantares y está enfocada la faceta en Eclesiastés. Conforme yo leía, algunos teólogos aseguran que Salomón escribió Proverbios, o algunos Proverbios, que escribió Cantares, o algunos Cantares, y que escribió Eclesiastés, o algunos de Eclesiastés.
Y yo, mientras leía un poco de Proverbios y de Cantares y de Eclesiastés, me di cuenta que fueron escritos en diferente época y temporada de Salomón. Es decir, cuando Salomón escribió Proverbios fue al principio, cuando estaba en su época dorada. Estaba en su época donde era el conquistador, era el rey, era el que tenía riquezas, era el que todo podía, era el que los demás no se animaban a declararle la guerra. Y obviamente es cuando Dios le concede sabiduría a Salomón. Y es por eso que podemos ver en Proverbios reflejada mucha sabiduría. Pero conforme pasó el tiempo también vemos Cantares y vemos Eclesiastés. Así que vamos a empezar con Proverbios. Cuando Salomón descubre y se da cuenta cómo puede generar riquezas, encontramos en Proverbios el enfoque que Salomón tenía hacia las riquezas y cómo es que su mirada estaba muy enfocada en las riquezas. Obvio, no vamos a descartar que estaba acercado a Dios y por eso tenía riquezas. No vamos a quitar el hecho de que es bueno que Salomón se haya enfocado en sus riquezas, pero quiero que hagamos análisis de cómo eran sus escritos en Proverbios y cómo son sus escritos en Eclesiastés. Entonces vamos a empezar primero para ver algunos proverbios, para que vean cuál era el enfoque que Salomón le estaba dando en esos escritos conforme a su temporada. Por ejemplo, en Proverbios 10, versículo 4 dice: si no trabajas, te quedas pobre; si trabajas, te vuelves rico. Tiene razón Salomón, ¿verdad? Totalmente. Pero te das cuenta cómo Salomón se enfoca mucho en la riqueza, cómo Salomón en sus proverbios lo describe conforme lo que él estaba viviendo en ese momento. Era el hombre más rico del mundo y tenía sabiduría, entonces él escribía conforme lo que él vivía. En el versículo 14 dice: los sabios acumulan conocimiento, un verdadero tesoro. Los sabelotodo hablan demasiado, es un auténtico desperdicio. Otra vez vemos ahí la palabra un verdadero tesoro. Es decir, las palabras de Salomón hacían énfasis en la riqueza. En el versículo 15 dice: al rico lo defiende su riqueza y al pobre no lo defiende nada. Entonces vemos cómo Salomón en su mente y lo que estaba enfocado en ese tiempo de su vida era la riqueza. Y es que era algo que él estaba viviendo. En el versículo 22, en introducción al mensaje, dice: la bendición de Dios enriquece la vida. Nada de lo que hagamos puede mejorar a Dios. Tiene totalmente razón. Pero otra vez vemos una palabra que va enfocada a las riquezas, que es enriquece. Y ahora, todos estos 5 versos los encontramos en Proverbios 10. En un mismo capítulo encontramos diferentes textos que van enfocados en la riqueza. Pero pasa algo. Después de la época dorada de Salomón, cuando escribió Proverbios, empezamos a ver a un Salomón que empieza a casarse y se empieza a enamorar. Y es ahí donde vemos tú y yo Cantares. Y vamos a ver Cantares, Cantar de los Cantares. Algunos dicen que Salomón escribió Cantar de los Cantares, y de hecho justo en el inicio de un capítulo dice: este es el poema de Salomón. Entonces, en Cantar de los Cantares vemos algo muy importante, que Salomón era una persona muy enamorada. Salomón era muy enamoradizo y lo podemos ver en Cantares 4, versículo 1. Lo leemos todos juntos. Imagínate cómo escribió Salomón. Yo me lo imagino así como de: qué hermosa eres, amor mío. Qué hermosa eres. Tus ojos son 2 palomas escondidas tras tu velo. Tus cabellos son como cabritos que retosan por los montes de Galaad. Y así sigue Salomón, y hablando de poesía, de todo lo que él observaba y se maravillaba de quien estaba enamorado. Entonces vemos en una etapa donde Salomón, que obviamente tenía riqueza, pues tenía la facultad de poderse enamorar. Y está bien enamorarse, ¿sí o no? Es muy bonito el amor. Pero ahí vemos cómo es que Salomón está en esta etapa de enamoramiento. Pero sucede algo que lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 11. Dice: a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas. ¿Cuántas? Y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. En esta etapa de Cantar de los Cantares, yo me imagino cuando Salomón tenía su riqueza y se estaba enamorando, todo bien, muy bonito, se iba casando. Algunos teólogos dicen que cuando Salomón escribió Cantares tenía aproximadamente 70 esposas. Pero cuando escribió Eclesiastés, o que ya estaba a punto de morirse, tenía 700 esposas. Si te das cuenta, es mucha la diferencia cuando se estaba enamorando a cuando ya se dejó llevar por el amor. Pero algo pasó. Salomón se dejó llevar tanto por el amor que se desvió su corazón de Dios. Y es donde encontramos Eclesiastés, que pasamos de un mundo todo color de rosa, que es Cantares, a un mundo totalmente gris, que es la época gris de Salomón, que es cuando describe Eclesiastés. Y vemos por qué Salomón pasa de una época donde todo es color de rosa a una época gris. Porque Salomón, que es el más rico del mundo y el más poderoso, está pasando en un momento gris de su vida. Y es que esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11. Y dice así: y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Qué hizo Dios? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Prácticamente le dijo: las riquezas que has generado se van. Y todo lo que tú en Proverbios dijiste que las riquezas era algo bueno, ya no existe en Eclesiastés. Y todo lo bonito que escribió Salomón en Proverbios, en Eclesiastés, vemos a otro Salomón totalmente diferente. Fíjate cómo dice en Eclesiastés capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice: estas son las palabras del predicador, hijo de David, que fue rey en Jerusalén. Y dijo Salomón: en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Si te das cuenta, en Proverbios Salomón dijo: el que trabaja le va a ir bien y se va a hacer rico. Pero aquí Salomón, con todo lo que vivió, cuando se da cuenta que sus riquezas no tienen ningún valor cuando Dios no está contigo, se da cuenta de esto. Y vemos aquí a un Salomón totalmente deprimido, no por sus riquezas, sino porque se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él. Y es ahí donde vemos a un Salomón totalmente triste y desahuciado, donde estaba de una época dorada a una época color rosa, termina en una época color gris. Ahora, yo me doy cuenta de algo: Salomón al final estaba arrepentido por todo lo que hizo. Salomón al final, vemos en Eclesiastés cómo él se dio cuenta que todo en lo que se enfocó realmente no tenía ningún valor, y que esas riquezas que él creía que era algo importante realmente no tenían nada de valor si Dios no estaba con él. Entonces, algo muy importante que tú y yo tenemos que ver con la historia de Salomón es que no vale de nada si tú haces riquezas aquí si Dios no está de tu lado. No vale de nada todas las riquezas que tú te enfoques a hacer aquí en la tierra si no tienes a Dios en primer lugar en tu vida. Entonces, cuando tú enfocas tanto tu vida en riquezas y en el amor, que no son malos, pero cuando tú pones a Dios a un lado, vas a terminar en una época gris, así como Salomón terminó. En estas 3 etapas de Salomón vemos riquezas. En las 3 vemos riquezas, diferentes tipos de riquezas. En la primera vemos a un Salomón donde hace énfasis en la importancia de hacer riquezas en la tierra. Pero en Eclesiastés vemos a un Salomón donde se da cuenta que ha perdido a su mayor riqueza, que es Dios. Y ahí vemos la diferente perspectiva de riqueza que Salomón comprendió. Al principio miraba algo como riqueza y al final terminó viendo a Dios como la mayor riqueza de su vida y que la había perdido. Entonces, algo que tú y yo tenemos que hacer y algo que tú y yo tenemos que comprender es entender cuáles son las verdaderas riquezas que debe de haber en mi vida. Cuáles son las verdaderas riquezas que yo debo de tener y enfocarme en ello.
Y es que esto no tiene que ver con reinados ni con esposas, sino tiene que ver con la obediencia y dedicación a Dios. Ahí es donde está la verdadera riqueza. Entonces, surge la pregunta: ¿qué debo hacer para generar riquezas? ¿Qué debo hacer para poder obtener las verdaderas riquezas? Y yo quiero proponerte hoy 6 acciones para generar riquezas. ¿Cuántas? 6. Me voy a ir rápido, no se asuste. Nada más deje tomo agua. Número 1, di conmigo número 1. Lo primero que tenemos que hacer para generar riquezas es identificar cuáles son las verdaderas riquezas. Que no te confundas y no te vayas por un lado que no es. Entonces, ¿dónde podemos encontrar las verdaderas riquezas? En la Biblia. Yo no te voy a hacer toda la chamba. Tú investiga en la Biblia cuáles son las riquezas que puedes encontrar. Yo aquí te puse algunas, creo que son 6. ¿Las ponemos? Dice: verdaderas riquezas. Número 1, principios heredados por tus padres. Hay muchos principios que tus padres te han heredado. Por ejemplo, a mí, mis padres me heredaron el creer y confiar en Dios. Y es la mayor riqueza que yo pude recibir de mis padres. Pero también ellos han dado muchas riquezas a mi vida, que muchas veces no les doy tanto valor, pero son realmente valiosas. Así como tus padres, así como David dejó riquezas a Salomón, tus padres han dejado riqueza a tu vida, que tú puedes aprovechar todos esos principios y valores para generar riqueza. Algo muy importante y que tiene muchísimo valor y es una riqueza totalmente, es que eres hijo de Dios y tienes herencia en Él. Esa es una riqueza que tú tienes que comprender y tomar todos los días. Porque a veces nos sentimos inferiores, a veces creemos que no tenemos valor, pero la mayor riqueza está en que tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos del Todopoderoso. No hay mayor riqueza en eso. Somos hijos del Creador del universo, somos hijos del dueño de todo. Algo que también es una riqueza son tus malas y buenas experiencias. Si no, pregúntale a Salomón. Salomón entendió la mayor riqueza en Eclesiastés por todo lo que pasó. Espero y tú con tus buenas y malas experiencias te des cuenta de la riqueza que tienes y la aproveches para generar más riqueza. También una riqueza muy importante es que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hay riqueza cuando entiendes que eres redimido y perdonado y que ya no hay condenación en tu vida. Hay riqueza cuando entiendes la importancia de la comunión con Dios, pero también la comunión con las demás personas. Y hay riquezas cuando eres generoso y muestras amor al prójimo. Entonces, esas son algunas de verdaderas riquezas que tú debes procurar, que debe ser tu enfoque de vida, que debe ser tu propósito a qué seguir, para que de esta manera tú puedas seguir generando y generando más riquezas. Entonces, paso número 1, identifica las verdaderas riquezas. Paso número 2, no confíes en tu sabiduría o en tus planes. Y es que vemos a un Salomón que se confió de su sabiduría. Salomón sabía que él era el más sabio. Salomón sabía que era tan sabio que se creyó casi un superpoderoso. Y fíjate cómo dice en Primera de Reyes 11:2. Dice: eran de las naciones de las que Jehová les había dicho a los israelitas: no vayan a mezclarse con ellas. Ahí está el plan de Dios. El plan de Dios para Salomón es: no te mezcles con ellas. Y ellas no deben mezclarse con ustedes porque les desviarán el corazón para que sigan a sus dioses. Aquí vemos lo que Dios estaba estableciendo para Salomón y su reino. Dios ya había establecido su plan. Pero ¿qué creen? Dios estableció el plan para Salomón, pero Salomón dijo: yo soy muy sabio, yo me hago mi propio plan. ¿Y qué hizo? Se consiguió 700 esposas y muchas extranjeras con dioses que no eran el Dios verdadero. Salomón se consideraba tan sabio que él se confió a sí mismo. Creyó que iba a poder superar las tentaciones que se presentaban con sus esposas, pero no fue así. Salomón conocía la historia de Sansón y Dalila. Y aún así, a pesar de conocer la historia de Sansón y de Dalila, su sabiduría lo hizo creer en él mismo. Y creer que yo soy el rey, a mí no me va a pasar. Le pudo haber pasado a Sansón, pero a mí no me va a pasar porque yo soy el rey. Yo soy el más sabio, a mí Dios me dio sabiduría. ¿Y sabes qué pasó? Eso le hizo daño a Salomón. Salomón empezó a tratar su propio plan al creerse muy sabio, pero Dios ya había propuesto a Salomón otro plan.
mismo que Salomón decidió ignorar. Salomón poco a poco fue perdiendo influencia, perdió poder y también perdió su territorio, todo por seguir sus propios planes. Las riquezas que tú puedes generar o que Dios te da para que tú puedas seguir generando esas riquezas, se te pueden ir de tu vida si tú decides irte por tu plan y no por el plan de Dios. Dice en una parte, me llamó la atención porque dice: la verdadera riqueza está en obedecer a Dios. Entonces yo te pregunto hoy, ¿quieres riquezas? Entonces aférrate a los planes de Dios y no a los tuyos. Porque si te aferras a tus planes, por más bonitos que se vean, no vas a generar riquezas. La única forma de generar riqueza es aferrarte a los planes de Dios. Y me llama mucho la atención cómo Salomón escribió en Eclesiastés 1:2, y lo leemos. Dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón estaba decepcionado de todo lo que él hizo y de todo lo que él se enfocó. Se enfocó en tantas cosas que no eran tan buenas para él, que después dijo: es que todo es vanidad. Todo es vanidad. Y es el comentario que hace Salomón respecto a lo que él hizo en su vida. Entonces tú y yo debemos de hacer caso a este consejo. Realmente enfócate en los planes de Dios y no en tus planes. Yo sé que tus planes en tu mente pueden soñarse súper bonito, no sé cuáles son tus sueños, pero los planes de Dios son mucho mejores y hay riqueza en ellos. Paso número 3, contribuye generosamente para el reino de Dios. Si quieres generar riqueza, contribuye en el reino de Dios. Sé generoso en el reino de Dios y allí encontrarás riqueza. Y Salomón lo escribió en Proverbios 11:25. Dice: el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Es decir, el que sabía la importancia de ser generoso era Salomón. Tanto así que lo escribió en un proverbio. Tanto así que Salomón demostró con su vida la importancia de ser generoso para poder tener y generar riquezas. Y yo hoy quiero mostrarte una imagen de algunos edificios que han sido construidos, que son los más caros del mundo en toda la historia. El primero es el Emirates Palace, que está en Abu Dhabi, en Emirates Árabes Unidos. Que ese está bonito, ¿verdad? Costó 4.4 billones en construirse. Encontramos también en Singapur el Resorts World Sentosa, que ese se construyó en 2010 y tuvo un costo de 5.3 billones de dólares. Y también está el Marina Bay Sands, también en Singapur, que costó 6 billones de dólares en el 2010. Aquí vemos un dineral en edificios que la mayoría son hoteles. Y obviamente son países bastante ricos y por eso pueden construirlo. Pero fíjate, Salomón es famoso por algo muy importante, y es que él terminó la construcción del templo para Dios. Y ahí es donde tú y yo podemos ver la generosidad y el corazón de Salomón por la importancia de construir algo, un lugar especial para Dios. Ahí vemos el corazón generoso de Salomón. Y este corazón generoso parte desde David, porque en David nace de su corazón el construir un templo para Dios. Y fíjate cómo dice en Primera de Crónicas 22:14. Dice: he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Esto lo dijo David. David estaba apartando para el templo, dice, para la casa de Jehová, esta cantidad. Para no hacértela muy larga, investigando, 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata equivalen a 186 billones de dólares actualmente. Solamente lo que David había guardado para la casa de Dios. Más adelante vemos que David también ofreció de su tesoro personal. Dice que ofrendó una gran fortuna, aparte de lo que había recopilado en los botines de guerra. Y también David pidió al pueblo ofrendas voluntarias para la construcción del templo. Y ahí van todavía más y más y más de billones acumulados en lo que iba a ser la construcción del templo. Ahora, Salomón vio todo lo que su padre hizo. Y Salomón vio la generosidad de David. Ahí vemos una riqueza del padre al hijo. Cómo es que el padre, que es David, enseñó a ser generoso a Salomón.
y la generosidad de Salomón se debe a la riqueza de David. Y es por eso que ahí, a través de lo que David dio a Salomón, Salomón decidió generar más riqueza. Entonces vemos cómo Salomón construye, y según los estudiosos, construir el templo para Dios que construyó Salomón costó, según la actualidad, 408 billones de dólares. Entonces, si te das cuenta de esto, que es lo más caro, no se compara con todo lo que el corazón de Salomón y de David aportaron para Dios. Y ahí vemos cómo es la importancia de un corazón generoso. Pero ¿por qué te digo eso? Porque después de que Salomón terminó de construir el templo, Dios habló a Salomón. Dios se agradó del corazón generoso de Salomón. Dios se agradó de la oración que hizo Salomón a Dios después de construir el templo. Y escucha cómo dice en Primera de Reyes, capítulo 9:3. Dice: entonces el Señor le dijo a Salomón: he escuchado tu oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo ponga mi nombre en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Ahí vemos una bendición y vemos riqueza que Dios le da a Salomón por Salomón ser generoso, por Salomón contribuir y ser generoso en el reino de Dios. Y sabes, todo ese dinero, tú vas a decir: no, pues Salomón era el más rico del mundo, tenía mucho dinero. Sí, pero todo ese dinero lo pudo haber usado en otra cosa, y decidió usarlo en la construcción del templo de Dios. Y no nada más era con dinero que él había tenido, sino tanta ofrenda que ya se había recopilado antes, que todo era enfocada para el reino de Dios. Es decir, el corazón de Salomón estaba enfocado en cómo poder aportar su riqueza para el reino de Dios. Y es ahí donde Dios le dio riqueza a su vida. Es ahí donde hay una bendición de Dios de parte de él por tener un corazón generoso. Paso número 4. A lo mejor no te gusta, pero dice: escoge muy bien a quienes tienes cerca. Escoge muy bien quién va a ser tu esposa, quién va a ser tu esposo, quiénes son tus amigos, pero también dedica tiempo a tu familia, que ahí hay riqueza en ello. Salomón, ¿por qué crees que Salomón pasó de Proverbios a Eclesiastés? Porque no supo escoger muy bien con quién iba a tener su compañía. Porque decidió inclinar su corazón a lo que decían sus esposas, a lo que decía su compañía, y no a la intención principal, que era obedecer a Dios. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 es muy famoso. Dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Con quien tú te juntas puedes definir tus riquezas. Tú puedes encontrar en amigos, en tu familia, en tu esposa, en tu esposo riqueza, pero si tú escoges mal, ellos te pueden saquear de toda tu riqueza. Entonces es muy importante a quién vas a escoger, porque cuando tú escoges a alguien, o puedes generar más riqueza, o ellos te pueden saquear tu riqueza. Entonces es ahí donde tú debes de permitir a quienes tienes cerca, para ver si ellos te acercan más a Dios o te alejan de Dios. Y paso número 5: ten la humildad de reconocer tus errores. Sé humilde para reconocer tus errores. Y es que algo muy importante para tú y yo poder generar riquezas es que entendamos que somos personas que nos equivocamos. Y no hay nada que Dios busque más que un corazón contrito y humillado. Una persona que se acerque a Dios y sea honesto con Él y diga: Dios, sabes que estoy fallando en esto, te necesito. Es lo que Dios busca, y ahí hay riqueza. Y me llama mucho la atención Salomón, porque Salomón, después de todo lo que pasó en Eclesiastés, vemos cómo él realmente entendió la necesidad de Dios. Vemos cómo él entendió todo lo que implica que sus malas decisiones llevan consecuencias. Y fíjate cómo dice en Eclesiastés 2:1, dice: también me dije a mí mismo: ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. Pero hasta eso resultó vana ilusión, y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Ahí vemos cómo Salomón estaba reconociendo los errores que él cometió. Salomón estaba siendo humilde, y a pesar de él ser el rey, estaba diciendo que todo lo que él hizo de nada sirvió, porque realmente se convierte en algo que no es tan relevante cuando Dios no está con nosotros. De nada sirve que te diviertas, que te la pases bien, que tengas una buena vida si Dios no está contigo.
Y Salomón lo estaba entendiendo, estaba reconociendo, se humilló a pesar de ser el rey, se humilló para reconocer su error. Y después en el versículo 11 dice: me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que no hay nada de provecho en este mundo. Vemos a un Salomón deprimido, vemos a un Salomón que se dio cuenta, porque de hecho ahí es el versículo 11, del 2 que leímos ahorita al 11, Salomón empieza a decir todo lo que él hizo. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto y esto y esto y esto, y empieza a hacer la lista larga de todo lo que hizo, pero al final dice: nada de todo lo que hice sirve. Porque se dio cuenta que no se trata de todas las obras que tú y yo hacemos aquí, porque no se trata de cuántos títulos tenemos si no tenemos a Dios de nuestro lado. De eso es donde tú y yo tenemos que tener esa humildad para reconocer que necesitamos a Dios día a día y que hemos fallado y que necesitamos buscarle. Porque no se trata de qué tantas cosas hacemos, sino se trata de cuándo reconocemos que necesitamos de Dios y del error que tú y yo a veces tenemos en nuestra vida. Y vamos ahora con el último paso que se me hace importantísimo para poder generar riquezas: es mantén una relación permanente con Dios. Y hago énfasis en permanente, no nada más los domingos, no nada más los miércoles, sino es permanente toda tu vida. Y después de tu vida es permanente. La relación con Dios es importante. Una de las mayores riquezas de nuestra vida es ser amigo del creador del universo. Si a veces yo me pongo, a veces yo me paro el cuello cuando soy amigo de alguien que es importante. A veces yo me siento así como que importante también cuando conozco a alguien que es importante. Pues imagínate, tú y yo podemos ser amigos del Creador, que es el más importante de todos. Cuando Salomón se apartó de Dios, se dio cuenta de toda la riqueza que él había perdido. Y a través de esto es donde vemos la necesidad de una relación permanente con Dios. Porque con Dios, cuando Salomón tenía una relación con Dios, es en esa época de Proverbios donde sabiduría tras riqueza, porque Dios estaba cerca. Pero en Eclesiastés vemos a un Salomón lejos de Dios y arrepentido, porque se dio cuenta de la verdadera riqueza que es tener una relación permanente con Él, y se dio cuenta que no vale la pena estar un segundo lejos de Él. Aunque hagas lo que hagas, aunque seas el más exitoso, aunque tengas los mayores títulos del mundo, no vale la pena. Y sabes, yo le quiero creer a Salomón. Yo no quiero experimentar por mi propia cuenta, ¿sabes? Yo quiero creerle a Salomón que no vale la pena. Yo quiero darme cuenta a través de la experiencia de Salomón que no tenga yo que apartarme de él para darme cuenta que tengo que volver. Fíjate cómo dice en Romanos 1:22: fingían saberlo todo, pero eran analfabetos en cuanto a la vida. Cambiaron la gloria de Dios que tiene el mundo entero en sus manos por figuritas baratas que se pueden comprar en cualquier puesto de carretera. Y allí en Romanos parece que me están describiendo a Salomón inclinándose por otros dioses. Cuando Salomón cambió, y lo puse en negrita, cambió la gloria de Dios. No cambiemos la gloria de Dios. Quedémonos y tengamos una relación permanente con Él. Hay una riqueza que para mí es la mayor de todas, y esa riqueza es que Dios te conozca, que Dios sepa quién eres. Y voy a leer un texto que a muchos nos da miedo, que está en Mateo capítulo 7 versículo 23, y lo voy a leer en Reina Valera para que nos dé más miedo. No, mentiras. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. La mayor riqueza es cuando Dios dice: yo sí te conozco. Pero para poder permitir que Dios diga: yo sí te conozco, necesitas tener una relación con Él.
La única manera para que Dios diga yo te conozco es que tú decidas estar con Él día con día, platicando con Él en una intimidad diaria, permanente con Él. Quiero leer la traducción del mensaje porque también está buena, que es el mismo texto, que dice: saber la contraseña correcta, decir maestro, maestro, por ejemplo, no te llevará a ninguna parte conmigo. Lo que se requiere es una obediencia seria a hacer lo que mi Padre quiere. Siguiente. Puedo verlo ahora en el juicio final. Miles de personas se acercaron a mí y me dijeron: maestro, predicamos el mensaje, derrotamos a los demonios, nuestros proyectos super espirituales dejaron a todos impresionados. ¿Y sabes qué es lo que les voy a decir? Dice Jesús: perdiste el barco. Todo lo que hicieron fue usarme para hacerse importantes. No impresionas ni a un poquito, estás fuera de aquí. You out of here, dice en inglés. Entonces, ¿sabes? Y lo marqué en negrito. ¿Qué es lo que vemos en negritas? Obras. Dios no le interesan tus obras si decides no tener una relación con Él. No se trata de obras para que Dios te conozca. Se trata de que tú decidas ser su hijo. Se trata de que tú decidas ser su amigo. Para que Dios te conozca, no se trata de qué tantas cosas haces. Se trata de que seas su amigo, de que estés en una relación con Él permanente. Es lo que Dios busca de ti. Es la única manera en la que Dios te va a decir: yo sí te conozco, no por tus obras. Porque bien es dicho que no es por obras la salvación. Entonces, hoy Dios nos invita a que tú y yo tengamos una relación con Él, porque la relación con Él es la mayor riqueza que tú y yo podemos tener. En Él encontramos la mayor riqueza. Ni siendo el más sabio del mundo te libra de las malas decisiones cuando tú te alejas de Dios. Ni todo el dinero del mundo te puede garantizar plenitud y felicidad en tu vida cuando estás lejos de Dios. Las elecciones en el amor o en las amistades pueden dañar tus riquezas y hasta tu fe cuando te alejas de Dios. Salomón entendió todo hasta el final de su vida. Entendió cuáles son las verdaderas riquezas y a qué debería darle prioridad. Su prioridad debería ser Dios siempre, una relación permanente con Él. No esperes a que sea el final de tu vida para poder entender qué es lo verdaderamente valioso: la relación con Dios. Fíjate cómo dice en Mateo 6:33, y te vas a ir para atrás, así como yo me fui para atrás. Es muy famoso, pero está en la traducción el mensaje. Dice: las personas que no conocen a Dios y la forma en la que Él trabaja se preocupan por estas cosas. Pero tú conoces tanto a Dios como su forma de obrar, así que empapa tu vida en la realidad divina, la iniciativa divina, las provisiones divinas. No te preocupes cuando te falta algo. Descubrirá que todas tus preocupaciones humanas cotidianas serán resueltas. Que tú conoces a Dios, dice, pero tú conoces tanto a Dios. Jesús está diciendo esto porque sabe la importancia de tener una relación con Él permanente. Porque sabe que cuando tú tienes una relación con Él, no te preocupa cómo está la economía global, porque sabes que Dios es tu proveedor. No te preocupan las riquezas de este mundo, porque sabes que la mayor riqueza está en Él. Y algo que me di cuenta, porque eso está en inglés y lo traducimos al español, y aquí donde dice realidad divina, en el inglés lo pone en una sola palabra. Por ejemplo, realidad divina es God reality. Ahora, no son dos palabras, lo une con un guión diciendo que es una sola palabra. Cuando es una sola palabra, significa que es algo único, diferente, que no es como que la realidad que Dios hace, no, es algo especial, que es la realidad divina. Entonces, cuando hay realidad divina, iniciativa divina y provisión divina, no se trata de las provisiones o la realidad que tú y yo entendemos. Es una realidad que pertenece solamente a Dios y es exclusivamente de Dios. Entonces, por más que tú te esfuerces en obtener increíbles cosas y grandes provisiones, no se van a comparar con lo que Dios dice ahí, porque eso es lo único que Dios te puede dar, porque es divino. ¿Lo entendemos? Entonces, no te enfoques en las riquezas de este mundo si Dios no está contigo.
Porque cuando Dios lo pones en primer lugar, Él se va a encargar de proveerte en todo. Él se va a encargar de bendecirte en todo. Él se va a encargar de darte todas las riquezas que tú necesitas. Pero tú y yo tenemos la herramienta, tenemos los recursos para poder generar riqueza, la verdadera riqueza. Enfoquémonos en lo que es valioso, es en una relación con Dios. ¿Te parece si te pones de pie? Y digámosle a Dios, porque yo sé que es difícil no dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Yo sé que es difícil no pensar en cómo tener éxito, en cómo tener las riquezas materiales. Pero hoy pidámosle a Dios que nos haga entender qué es lo importante y cuál es la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Hoy sabemos cómo generarla. Hoy sabemos cómo poder tener esa riqueza. Así que yo te invito a que tomes estos pasos y los conviertas en tu estilo de vida. ¿Te parece si levantamos nuestras manos y platicamos con Dios un momento? Y le decimos: Dios, hoy hemos, Señor, encontrado la forma en cómo podemos generar riquezas. Hemos entendido cuáles son las riquezas que debemos buscar, las riquezas que debemos priorizar, y cómo es que todo se enfoca en que debemos de ponerte a ti en primer lugar. No permitas, Señor, que pongamos nuestro blanco, nuestra mirada en otra cosa que no seas tú. No permitas, Señor, que creamos que nuestros planes son mejores que tus planes. No permitas, Señor, que nos dejemos llevar por las riquezas, por los títulos, por los nombres, sino que nos dejemos llevar por la relación que tenemos contigo. Si hoy mi relación, Señor, no es tan buena contigo, enamórame más. Hoy quiero, Señor, comprometerme a tener una relación permanente contigo. Hoy quiero, Señor, comprometerme a enfocarme en lo que es correcto, a lo que a ti te agrada, en lo que tú esperas de mí. Aunque tú has decidido amarme tal como soy, aunque tú has decidido amarme, no importa mi decisión. Aunque tú has decidido amarme a pesar de mis errores, Señor, yo quiero agradarte a ti, quiero hacer lo correcto para ti. Permítenos, Señor, entender la importancia de estos pasos. Permítenos, Señor, entender la importancia de buscarte, de escoger bien a nuestra compañía, de buscarte cada día. Permítenos, Señor, poder enamorarnos más de ti, Señor. Que tú seas nuestro gran amor, que tú seas lo que más amemos, que tú seas lo que más anhelemos, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Grande eres, Dios. Amén. Y no sé si haya alguien que hoy nos visite por primera vez, o si tiene poco acompañándonos. Hoy descubriste las riquezas que Dios puede darte en tu vida, y hoy descubriste las verdaderas riquezas. Y Dios quiere que tú aceptes ser su hijo, porque Él está con los brazos abiertos para bendecirte en todo momento, cuidar de ti en todo momento. Y hay una oración que te invitamos a que hagamos juntos, donde tú ahí invitas a Dios para que esté en tu vida, donde entiendes la importancia de tenerlo a Él cerca, porque las riquezas están cuando Él está cerca de nosotros. En las pantallas laterales va a aparecer una oración que te quiero invitar para que hagamos, y dice así: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación.
En el nombre de Jesús, amén. Damos un fuerte aplauso a Dios.